Mientras pasa el padre de la casa, siga aplaudiendo. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Bendecimos y saludamos a las personas que están ahí en línea. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos bajo la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Ribarren. Hoy, en este tiempo, yo sé que hay mucho temor y en esta temporada. Y por eso vamos a hablar del miedo. Del miedo. La definición del temor. En el griego es phoboi, que es temblar. Cuando se nos tiembla todo, se nos mueve todo. Todo lo que nosotros pensábamos, pero se tiembla todo, se mueve todo. Cuando se sacude, ¿qué sentimos nosotros? Miedo. Cuando no sabemos qué va a pasar mañana, ¿qué sentimos nosotros? Miedo. ¿Qué sentimos nosotros? Temor. Porque no sabemos lo que viene. Porque ¿cuál es el panorama que se avecina? Es de terror. ¿Cuáles son las noticias que están dando? De terror. ¿Cuáles son lo que estamos escuchando? Es que nosotros tengamos miedo. Y si nosotros hacemos que el miedo nos domine, no vamos a poder creer lo que Dios nos está diciendo. Creer lo que Dios nos dijo a nosotros. Dice en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:7. Nueva traducción viviente. 2 de Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor. El temor no lo dio Dios. El temor no lo dio Dios. Y es un espíritu que nos arropa, que nos controla, pero nosotros, ese no lo dio Dios. Ese no lo entregó Dios, no. ¿Cuál es el que Dios entregó? Dice, no es dado espíritu de temor y timidez. Eso no lo dio Dios. Sino de poder, amor y autodisciplina. Dominio propio. Dominio propio. Yo tengo que aprender a controlar lo que está llegando a mi cabeza. Lo que está llegando a mi cabeza en este momento. Lo que están anunciando en este momento. Yo tengo que aprender a saber cómo manejar esto que está entrando. Lo que yo estoy viendo ahorita. Porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se avecina? Para afuera todos. Pero Dios no ha dicho eso. Amén. Dios no ha dicho eso. Y nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dijo. En lo que Él dijo. Él lo dijo. El miedo convierte a los hombres en personas dependientes. En personas dependientes. Cuando yo tengo miedo, tengo que depender de alguien. Eso es lo que produce el temor, el miedo. Incapaces de tomar sus propias decisiones. Son manipulables. Cuando uno tiene miedo, lo manipulan por el terror, la angustia que uno tiene y toma las decisiones que no debe de tomar. ¿Por qué? Por lo que está a nuestro alrededor.
lo que están anticipando, no. Y miren, en Proverbios 29, 25, traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo tienes una trampa. Si tienes miedo de la gente, de lo que están diciendo la gente, tú mismo estás en una trampa. La otra persona no, pero tú estás haciendo una trampa en tu mente. Tu mente está en una cerca, en una celda. Tu mente está en una celda atrapada por el terror. Porque tengo miedo de la persona. Tengo miedo porque hoy asumió un presidente nuevo. Tengo miedo de eso. De lo que está diciendo esa persona. Y lo que están diciendo todos los que están alrededor de él. Pero si confía en Dios, estarás fuera de peligro. Si en vez de confiar en lo que nos están diciendo la gente, en lo que nos está diciendo el presidente, tenemos que confiar en quién es en Dios. Que cuando confiamos en Dios, Él nos va a sacar de ese peligro. Él es el que nos va a sacar. Porque si Él nos trajo acá, Él nos va a sacar del peligro. Él nos va a sacar. Nunca su pueblo se ha avergonzado. Nunca. Cuando se levantó el faraón a decirle que no iba a dejarle a su pueblo, ¿cómo Dios dijo? Está bien, no lo dejes sacar. Ponte fuerte, pues, que yo me pongo más fuerte que tú. Y le hizo las 10 plagas a Egipto. Porque el que se levanta en contra del pueblo, Dios lo desbarata. Dios, el que se levanta en contra, cuando Dios dice algo y alguien dice, el enemigo quiere decir otra cosa, Dios lo desbarata. Porque Dios está diciendo algo. Y digo, este pueblo tiene que irse de aquí. ¿Qué dijo Faraón? No se va a ir. ¿Está bien? No. Y se puso terco, duro. ¿Qué pasó? Cuando la última plaga, ¿cuál era? La de el primogénito. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? No le pasó nada, no hubo ningún muerto. Pero a ellos sí le pasó. Hasta el mismo Faraón se murió el primogénito. A el pueblo de Israel no le pasó nada. Por eso es que Dios siempre va a pelear por nosotros. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro papá que va a pelear por nosotros. Amén. Por eso es que cuando dice, he escuchado tu clamor, le dijo al pueblo de Israel. He escuchado tu clamor de angustia, de dolor. Porque estamos siendo oprimidos por el faraón. Estamos siendo esclavos. Y nosotros tenemos que clamar. Pues Dios va a responder. Amén. El miedo es causante de muchas enfermedades. Nosotros tenemos que cuidarnos del miedo. Aceleración del ritmo cardíaco. Se nos pone eso a millón. Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién vamos a hacer? Tensión muscular y trastorno de la ansiedad. Tengo ansiedad por lo que va a pasar. No puedo dormir quieto o no puedo estar en ningún momento quieto porque estoy con el temor, con la ansiedad de lo que va a pasar. Pero Dios nos ha guardado y nos ha protegido. Miren, ¿cuántas personas
no pensaron que iban a llegar aquí por todo lo malo que pasaron. Y Dios los guardó y los protegió. Y están hoy aquí. Porque hay algo en ustedes que Dios los va a guardar y va a proteger. Si tomamos decisiones motivadas en el temor, vamos a fracasar. Si usted decide en base al temor, ¿qué va a hacer? Va a fracasar. Eso va a ser fijo. Porque usted está tomando la decisión en base del temor, en base de la angustia, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Pero ahora, si nosotros tenemos que tomar decisiones, es guiada por Dios, guiada por el Espíritu Santo, no guiado por los hombres, por las presiones que nos hacen los hombres. Porque saben, cuando el enemigo estaba cerca de Saúl, Saúl hizo algo que no tenía que hacer por la presión del enemigo, por la presión del pueblo, que ofreció holocausto. Él no tenía que ofrecerlo porque tenía que esperar al sacerdote. Entonces la presión muchas veces nos lleva a tomar esas decisiones. El temor de ahorita nos lleva a tomar decisiones que no van alineadas a lo que Dios decide para nuestra vida. Y de ahí el reinado cayó. Su reinado cayó. Ya Dios no estaba con él por tomar una decisión en base al miedo, en base al terror. No podemos tomar decisiones así. Tenemos que tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo. ¿Qué me dice Dios en este tiempo que yo haga? Y en base a eso, yo lo tengo que hacer. Amén. Dice, Salmo 27, 1. Traducción, lenguaje actual. Salmo 27, 1. Dice, Dios mío, tú eres mi Dios, mi luz y mi salvación. Ahorita es nuestra salvación. Él es el único que nos puede salvar. El único. Es el único que nos puede salvar. Dice, ¿de quién voy a tener miedo? ¿De quién voy a tener miedo? O sea, ¿de quién voy a tener miedo? ¿Qué es más grande? ¿Dios o los hombres? ¿El infierno o Dios? ¿Quién es más grande? ¿Por qué tenemos que atemorizarnos lo que Dios ha dicho? ¿Quién es más poderoso? Si Dios no ha perdido ni una batalla, ni una ha perdido. ¿Y va a perder esta? Jamás. Nunca. Nunca va a perder una batalla. Y nunca la va a perder. Dice, ¿de quién temeré? Tú eres quien protege mi vida. Tú eres el que protege mi vida. No voy a morir porque tú eres el que proteges mi vida. ¿Qué es el que protege mi vida? Dice, nadie me infunde temor. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos protege. No puede haber algo que nos infunda el temor. Porque es Dios quien nos está protegiendo. No es ese seguro, es Dios quien te está protegiendo. Es Dios que te está guardando. Es Dios que te está haciendo invisible. Porque en vano, o sea, si los guardan, pero en vano si no ve a Dios, si no guarda a Dios. Es Él que te va a guardar. Y te ha guardado. O no, no te ha guardado. ¿Cuántas personas han fallecido? Pero hoy tú estás aquí porque Dios te ha guardado. Dios te ha protegido. No ha sido fácil, pero Él ha estado ahí. Entonces, no dejes que el temor te angustie. No dejes que el temor haga atiza tu corazón. Vamos a Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:1. Traducción
Nueva traducción viviente. Dice, cuando acá, vamos a hablar de Eliseo, de Elías. Dice, cuando acá llegó a su casa, le comentó lo que había hecho Elías. ¿Qué había hecho? Había matado a todos los profetas de Baal, a todos los que estaban adorando a otros dioses. ¿Y con quién lo hizo? Con fuego. Porque nadie se puede levantar en contra de Dios. Los profetas pensaban que podían. ¡Ah! No pasó nada. Ellos quisieron clamar todo, pero no pasó nada. Porque ¿quién es el Dios verdadero? Jehová. No hay otro. Ese es el poderoso. ¿Qué pasó allí? No pasó nada a los Baal. Ellos dieron vueltas, hicieron todo y no pasó nada. Porque aunque el enemigo quiera venir, no va a prosperar. No va a prosperar. Porque Él es el que te está guardando. Él es. Dice. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, ¿qué sabe? Le mandó un mensaje. Me mandaron una carta, mujer. El salmista, como decía el salmista. Ajá. Le mandaron un mensajito. Que muchas veces es el mensaje que está ahorita. Muchas veces te enviaron un audio. Te enviaron un link, una imagen. Enviaron un mensaje. Que causó temor en tu vida. Que causó angustia. Como pasó en Elías también. Entonces le mandó un mensaje a Elías diciendo que los dioses me hicieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado. Mire el decreto que estaba diciendo esta vez sobre un profeta, sobre un ungido. Dice, si yo no te he matado así como tú mataste a ellos. Entonces, miren, seguido de ese mensaje, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó Elías? Elías tuvo miedo. ¿Qué tuvo Elías? Miedo. Porque le estaban diciendo, miren, había pasado algo milagroso. Había descendido fuego del cielo. Había pasado cosas sobrenaturales en su vida. Pero cuando llegó ese mensaje, tuvo miedo. Dios te ha usado a ti en cosas. Dios te ha hecho cosas sobrenaturales en tu vida. Pero cuando llegó este mensaje, tuviste miedo. Tuviste temor. Tuviste miedo. Y huyó. Huyó para salvar su vida. Eso no es lo que tenía que hacer él. Él no tenía que huir. Podía tener miedo, sí, porque muchas veces tenemos miedo. Pero nosotros no podemos huir. No podemos huir. No podemos hacer que el miedo nos haga tomar esa decisión de irnos. El terror le hizo tomar esa decisión, irse. Porque lo más fácil es irme. No hay ningún problema. El problema es porque no estoy en la asignación. Es lo que Dios dice. Y para salvar su vida. Es para salvar su vida. Porque, ¿qué nos pintan ahorita? Que hasta van a ver muchas cosas feas. Pero no huyó. Sí, se fue a una ciudad de Judá y dejó allí su sirviente. El 4. Luego siguió allí hasta llegar al desierto. Y le dice, se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. Miren a qué nivel llegó el miedo.
A aquel nivel llegó la desesperación de lo que hizo un mensaje, lo que hizo un decreto. ¿Qué causó en un profeta? En un ungido. No, ¿para qué? Sí, ¿para qué matarme tanto? Sí. La desesperación, el temor. Y pidió morirse. Basta, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Mátame. Y es mejor. Y por eso, ahorita, en el nombre de Jesús, declaro que no va a haber muerte ni suicidio. Amén. Dice, huir te aleja del propósito de Dios. Huir te aleja del propósito de Dios. Él no tenía que estar allí. Él está huyendo del propósito. ¿Pero por qué está huyendo? Por lo que le enviaron. Ahora, te aseguro que ya te enviaron. ¿O no? Te faltan tantos días. Ya llegó el día para que se vaya. Ya llegó. O antes, te faltaban 4 días, te faltaba una semana. ¿O no le llegaban esos mensajitos? Y usted conocía, si tú lo dice. Y el 19:7, Reina Valera, dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó y diciendo, levántate y come. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Él pensaba que ya había acabado su vida, que ya él había acabado en qué. Pero no, ustedes no han acabado aquí en Chile, porque el largo camino te espera. Largo camino te espera aquí en Chile. Así que no te angusties, levántate y come, porque el largo camino te regresa. Amén. Amén. Dice Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3. Dice, el día en que temo, yo en ti confío. Cuando viene ese día, porque es que nos viene a todos nos llega a tocarnos la puerta. Pero en ese día, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Confiar en Dios. Confiar en Dios, que Él es el que me va a ayudar. Él es el que me va a sacar de ese temor, de esa angustia. Amén. Ahora vamos a otro ejemplo. Esther, la reina Esther. Vamos a Esther, capítulo 3, verso 6. Nueva traducción viviente. Porque aquí también se le había levantado en contra del pueblo. Dice, nueva traducción viviente dice, cuando se habían enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, ¿qué se está levantando? Contra la nacionalidad, contra los extranjeros. Decidió que no solamente bastaba con matarlo a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos. De destruir a todos los judíos. Él buscó la forma. Cuando se dio cuenta, ¿y qué problemas hay ahorita? Con los extranjeros. Con la enfermedad. Con los que están. Entonces, él quiso que todos murieran. Dice el 8. Luego Amán se acercó al rey. Amán era el que estaba a la parte del rey. Era uno de sus mejores. Estaba por encima de los demás. Pero por eso es que Dios siempre mata y destruye. Dice, Amán se acercó al rey y le dijo, hay cierta raza dispersa por toda la provincia del imperio, que se mantiene aislada de todas las demás. Tiene sus leyes diferentes a todos los demás pueblos. Se niegan a obedecerte.
Por lo tanto, no nos conviene a los intereses del rey que este pueblo siga con vida. Siga con vida. Esa era lo que el enemigo quería con el pueblo de Israel. Y esos espíritus siempre vienen. No se han acabado. Siguen ahorita. Fue con Jezabel y ahora con Naamán. Querían destruir al pueblo. Querían levantarse en contra del pueblo. Y ahorita, ¿qué están haciendo? Levantándose. Dice, el 9. Dice, si le agrade al rey, emite un decreto. Emita un decreto para destruirlo. Y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio que los depositen en la tesorería. Estaba dando una ofrenda como soborno para que hiciera ese decreto. Y por eso que todo esto, lo que se está armando, dice, se enviaron, el 13, el 10. El rey estuvo de acuerdo. El rey estuvo de acuerdo. Dice, y para confirmar su decisión, se quitó el anillo, el dedo del anillo y su sello oficial y lo entregó a Amán, el enemigo de los judíos. El enemigo de los judíos. ¿Está viendo ahí? El enemigo de los judíos. Ahora, el que es enemigo de los judíos, ¿de quién es enemigo? De Dios. Nosotros somos hijos. ¿De quién es el que se levanta en contra de nosotros? Se están levantando en contra de Dios. Así, el 13. Dice, se enviaron. Miren, hicieron el decreto. Un decreto. Que el pueblo iba a morir. Todos iban a fallecer. El 13 dice, se enviaron comunicado a toda la provincia mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos. Y que fuese rápido. El mensajero tenía que ir rápido con esta orden, con este decreto. ¿Y qué se está viendo ahorita? ¿Qué están yendo rápido? Rápido están yendo. Entonces, ¿qué es eso? Pero igualito. Nada de eso va a pasar. Amén, dice. Jóvenes y ancianos, incluso mujeres y niños, en un solo día. El plan, quitar las pertenencias a los judíos y serían entregados a los que la mataron. Recompensa y todo. Pero no. ¿Qué pasó cuando sucedió eso? Cuando enviaron el decreto. Porque cuando se enviaba el decreto, eso se tenía que cumplir. El que no lo cumpliese iba muerto. El que no obedeciese lo que el rey había dicho, ordenado, tenía que morir. O sea, o lo hacías o lo hacías. Te gustara o no te gustara. Entonces ellos estaban buscando a los judíos para matarlos. Cuando Mardoqueo escuchó todo eso, él se rajó. ¿Por qué? Porque lo que iba a pasar, y Esther estaba en el palacio porque ella era reina. Ella estaba en el palacio. Pero Mardoqueo le dijo, habla con el rey. Habla con él. Dice, él no se puede pasar sin que el rey lo invite. Nadie puede pasar. Sea quien sea, nadie puede pasar sin que el rey lo invite. Aún ella siendo esposa. Porque ella es esposa. Pero ella se atrevió, por eso que le dijo, o sea, tenía miedo. Porque la podían matar. Porque el rey tenía que ponerle la espada. Si no le ponían la espada, la mataban. Si ella pasaba y el rey no le ponía la espada, la mataban al instante. Pero ella dijo, no importa, si peco, que peco. No importa lo que vaya a pasar.
Pero nosotros tenemos que ponernos en la brecha por nosotros, por Israel, por el pueblo de Dios, que somos nosotros, por la iglesia. Amén. Dice. Y ella que dijo, vamos a hacer ayuno. No se angustió. Vamos a buscar primeramente es agradar, es al Rey de Reyes, antes que el Rey natural. Porque ¿quién es el que puede cambiar los designios? Es Dios. Es el Rey superior. Porque el Rey de Reyes. Rey de Reyes. O sea, hay reyes. Pero Él está sobre todos los reyes. Y Él dijo, vamos a hacer ayuno. Ayúdenme en toda la congregación a hacer ayuno. Porque tenemos que hacer, el primero es llamar la atención de Dios, del Rey de Reyes, para que cuando yo me presente ante Él, me acepte. Y eso lo hicieron. Hizo tal como ella mandó. Obedecieron, hicieron ayuno. Y él no, aceptó. Y aceptó. ¿Por qué? Porque primero buscó ayuda a Dios. Nosotros tenemos antes de yo provocar en las atmósferas naturales, yo tengo que provocar más en la atmósfera espiritual. Que antes de cambiar yo cualquier edicto que se esté dictando, yo tengo que cambiar, es lo espiritual. Porque lo espiritual gobierna lo material. Gobierna lo material. Yo tengo que cambiar eso. Y se cambió. ¿Qué es lo que pasa? Entonces por eso es que nosotros nos ajustamos y en vez de hacer lo que nosotros nos corresponde es buscarles a Dios, confiar en Él, pero no quedarme de brazo cruzado. Yo tengo que orar y pelear. Esther no se quedó de brazo cruzado. Ella fue a pelear. Entonces nosotros no nos podemos quedar de brazo cruzado. No, nosotros tenemos que confiar, pero peleando por Él. ¿Sí me entienden? Dice. Entendemos que tanto el espíritu de Jezabel como el espíritu de Amán todavía sigue rigiendo este siglo, como lo dice en Efesios 12. Y aunque estas personas hayan muerto, el espíritu permanece. Y se ha establecido para levantarse, para atacar a los ungidos y al pueblo de Dios. Se ha levantado para levantarse esos 12 mismos contra el pueblo y los ungidos de Dios. Ahora, aquel que se levanta en contra del pueblo de Dios no va a ganar. No va a ganar. Aquel que se hace enemigo del mundo no va a ganar. Amén. Dice, no te preocupes por nada, por lo contrario, oren por todo y den gracias. No podemos perder la confianza en Él. Tenemos que estar confiados plenamente. Amén. Tenemos que correr al Espíritu Santo. Y primeramente, antes de buscar otras alternativas como las personas, así como hizo la reina Esther, buscar con el rey Asuero. Ella se presentó ante Dios, el rey soberano, y después le dio el favor ante los hombres. Ella obtuvo el favor delante del rey, delante de los hombres, porque alcanzó primero el rey de reyes. Amén. Dice, por eso, ante una situación de miedo, no podemos tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos. Ahí Esther tenía miedo, porque ella dijo, no. Pero ella no tomó la decisión basada en lo que ella sentía. Pero si, ¿cómo no puedo pasar? Si nadie puede pasar porque lo mata el rey, si no lo invitó. No puedo hacer eso, tenía miedo. Pero no se acordó en eso. No dejó que en base al miedo ella toma la decisión. Sino la prudencia de Dios y buscándolo a Él. Que Él nos dé la sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y Él nos dé el favor y la gracia. Es el que nos va a dar sabiduría de cómo hacer las cosas. Amén. En Salmo 34:4.
Salmo 34, 4. Dice, buscad a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. ¿De qué me libró? De todos mis temores. Porque van a llegar los temores, pero de todo Dios nos va a librar. Pero yo tengo que buscar es a Él, para que Dios me pueda librar de los temores, para que Él pueda librarme de todos esos temores, Él pueda sacarme los temores. Lo que está pasando, no, es en Él que yo tengo que confiar, es en Él que yo tengo que poner mi plena seguridad, porque si Él lo dijo, yo tengo que confiar que Él lo dijo. Él lo dijo. ¿Por qué dudar lo que Él está diciendo? ¿Y por qué sí creer a lo que la gente dice? A nosotros, ¿por qué no es más fácil creer a lo que dice Satanás? A la mentira de Satanás. Amén. Pero a lo que Dios dice, lo dudamos. Pero si Dios lo está diciendo de una y de otra forma y de muchas formas, para que nosotros podamos entender que sí, que entonces nosotros tenemos que escuchar a Él. Que no te dejen llevar por las emociones, que no te dejen mover por lo que estás sintiendo, porque por lo que estás sintiendo muchas veces está errado, porque ¿qué es lo que pasó con Elías? Tuvo miedo y huyó, tuvo temor y se separó. Por eso es que tuvo que venir el ángel. Tienes que levantarte, come y levántate, porque donde estás no tienes que estar. Entonces, y esto puede ser, esto es lo que podemos entender. Es un miedo. Esto no puede pasar a cualquiera. A cualquiera nos puede pasar. Porque si le pasó a Elías, que era un hombre que un miedo de Dios, que Dios lo usaba poderosamente, entonces también nos puede pasar a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar que el temor nos haga huir, que el temor nos haga tomar esa decisión equivocadísima. No podemos dejar permitir que eso nos gobierne. Tenemos que confiar en Él, porque el que se levante en contra de uno de sus pequeñitos, Él lo va a defender. Él lo va a defender. Y como esto hay muchos ejemplos en donde aquel que se ha levantado y nada más cayó en su propia horca, la que había preparado para Mardoqueo. Entonces, aquel que te esté preparando en contra tuyo, no, van a caer solito en su propia horca. Así que confía en Dios y vete, pero con fe, plenamente de que Dios lo va a hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y adorar a nuestro Dios. Y vamos a adorar a nuestro Dios. Todos lo vamos a cerrar nuestros ojitos y adorar a nuestro Dios. Vamos a adorar. Dios nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, de miedo, al sentimiento de vacío y de abandono. Yo no soy huérfano. No pienses que porque estás lejos de casa, porque estés lejos de tu país, es huérfano, no estás en tu casa. No te sientes como en tu casa, no te sientes como en tu país, pero tienes un padre que te ama, tienes un papá que te ama, tienes un padre que te ama. Él no va a permitir que se metan contigo. Yo no soy huérfano, tengo papá.
Yo tengo un padre que me ama. Yo tengo papá. Es hijo. Aunque estés aquí, si perteneces acá, no creas que no perteneces acá a este país. Alguien diga yo tengo Perteneces papá. aquí. Perteneces aquí. Él te ha traído acá. Renuncio a todo con un pensamiento propósito. de esclavitud, No es el tiempo de ir. al sentimiento de vacío No es el tiempo de huir. y de abandono. Tienes temor y te puedo entender. Yo no soy Te puedo entender. huérfano, Te puedo entender. Pero no. soy Juan